Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y abundantemente en este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Ya hoy, fin de semana. Y bueno, gracias a Dios siempre podemos decir gracias a papá. Gracias a Él que podemos culminar ya un fin de semana más. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Agradecemos su amor, su fidelidad, su bondad y todas las cosas que Él siempre nos da en nuestro diario vivir. Así que mis amados hermanos, estamos hoy, vamos a continuar con estas enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón para que todos en casa, todos podamos aprender, tanto grandes como pequeños, acerca de los personajes de la Biblia. Así que vamos a estar hablando, hermanos queridos, durante un buen tiempo, y así esto nos va a animar también para que juntos podamos leer las escrituras, podamos leer la palabra del Señor. Recuerde, hermanos queridos, este tiempo es un tiempo para que usted también comparta con todos sus amigos, sus familiares, sus conocidos, y usted invite a otras personas para que se unan a esta transmisión todos los días a las 7 de la noche. Y recuerde que en las mañanas también tenemos nuestro devocional Pan de Vida, hermanos, donde la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Así que yo le animo para que juntos en las mañanas a las 7 en punto de la mañana comencemos ese tiempo de devocional donde estamos estudiando el libro de los Romanos. Y el día de hoy estuvimos estudiando también lo que es Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu, y es algo que el cristiano debe de aprender a vivir. Necesitamos, escúcheme bien, no es una opción para nosotros. Necesitamos aprender a vivir de la manera que Dios nos manda y nos establece en su palabra. Para eso es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a pedirle a Él que nos hable a través de su palabra, y vamos a tomar el ejemplo de un hombre, hermanos queridos, que hasta el día de hoy yo no he conocido de verdad, al menos en mis 30 y ya casi 35 años que tengo, no he conocido un solo hombre que tenga este nombre. No lo he conocido yo. Y fuera más terrible un padre que le pusiera el nombre de este personaje que vamos a estudiar a un hijo. Sería más bien no un nombre por amor, sino de odio, ponerle a un hijo el personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta preciosa hora, Señor, de la noche. Gracias por la vida que tú nos te regalas. Gracias por tu bendición. Y te rogamos, por favor, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú nos enseñas, que podamos entender, Señor, que las cosas que hacemos mal se necesita enmendar, se necesita arrepentirse y volvernos a ti. Porque si no, amado Dios, podemos ver a través de las escrituras que cosas tan terribles podemos hacer cuando persistimos y, Señor, creemos de que lo que hemos hecho está bien y queremos obligar, Señor, a ti para que tú hagas como nosotros queremos. Tenga usted misericordia de nosotros y ayúdanos a ver, Señor, este espejo que podemos ver en la palabra del Señor, en tu palabra, Señor, para vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús, Señor, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, hubo una persona en mi vida, ¿sí? Una hermana precisamente, que ella me dio un consejo una vez. Y yo recuerdo comenzando el ministerio, ella, no sé, era una mujer, podía ser mi mamá, y ella me dice, Víctor, yo quiero decirle algo, porque yo lo he aprendido así, y yo creo que esto le va a servir para que usted aprenda. Y sabe que esto es hermoso porque cuando uno escucha a personas
que primero temen a Dios y segundo son personas que ya tienen madurez, han caminado con el Señor. Entonces esos consejos de verdad que alimentan nuestra vida. Y yo recuerdo que ella me dijo esto: hay tres tipos de personas, tres tipos de personas. Me dijo, hay personas que son muy sabias en realidad y esas personas van a atender el consejo de otras personas, van a escuchar el consejo. Está bien, pero hay otras personas que son necias y que van a querer vivir y piensan que en realidad las cosas que de pronto ven y ve que a otra persona le va mal, dice, no, ese no me va a pasar a mí, por ende yo me meto y resulta que también le pasa. Pero hay otro tipo de personas, el tercer tipo de personas, que de pronto no espera de que le aconsejen, ¿sí? No espera él también o esa persona vivir la misma experiencia pensando que le va a ir diferente, sino que simple y llanamente es una persona observadora, que comienza y ve en los espejos de los demás qué es lo que está pasando y qué cosas le pueden servir y qué cosas no le pueden servir. Y eso es sabiduría. Y eso es yo pienso, hermanos queridos, y hay algo que de verdad nosotros necesitamos tener muy, pero muy en cuenta. Es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y venimos y comenzamos a estudiar de pronto algunos personajes o todos los personajes de la Biblia, comenzamos a verlos en sí como personas, que era lo que hacían, cómo vivían, cómo la Biblia narra acerca de ellos. Es importante nosotros darnos cuenta de que muchas de esas personas fracasaron en el caminar, ¿sí? Y no es necesario yo ir a repetir lo mismo para a ver si a mí sí me va bien. En cambio, es de que de pronto fue un tonto y yo que soy más avispado y hoy que vivo en el siglo XXI, esto no me va a pasar a mí. Sepa lo que no es así. Si el Señor nos lo dejó en la palabra como ejemplo, es para que reconozcamos que podemos fallar por ese lado o también tomar el ejemplo y decir, no, esto hay que hacerlo y debemos de vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que el día de hoy vamos a estudiar juntos en familia. Tomen por favor Biblia, un cuaderno, un esfero y vamos a estudiar la vida de Caín. ¿Usted se ha visto durante los años que usted tiene de vida? ¿Ha llegado usted a conocer algún hombre que se llame Caín? Yo quiero ponerle a mi hijo Caín. No, en la Biblia busca usted nombres y hay personas que buscan, bueno, y que Samuel, que David, que Jesús, que pongámosle nombres bíblicos, Isaías, Jeremías, ¿no? Y entonces encontramos muchos nombres bíblicos, pero no encontramos ese nombre Caín o un niño que le pongan Judas, ¿verdad? De pronto en el tiempo de Jesús era un nombre común en el tiempo de Jesús, pero ahora, al menos entre nosotros, oye, ya póngale al hijo Judas, vamos a estudiar a Judas, pero hermanos queridos, es algo que nosotros vamos a estudiar un poco la vida de este hombre. Caín, conozcamos la vida de Caín, conozcamos un poco qué fue lo que hizo este hombre. Lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Hay muchas preguntas, hermanos queridos, que nosotros podríamos hacernos referente a este hombre Caín. Pero vamos a ver algunas cosas muy importantes que la Biblia relata sobre este hombre. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 16, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz, ¿sí?, a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció
andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también de lo primogénito, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Hasta allí la historia de Caín. Después vemos que Caín se casó, y bueno, este es otro tema que después más adelante estaremos topando, esperamos, en este mismo mensaje. Así que, hermanos, Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Esto es importante. Ahora, viene también allí inmediatamente el nombre de su hermano, Abel. Esto es importante porque la Biblia no narra precisamente, no dice en el versículo 4 ni 5, ni en todo lo que hemos leído, cuántas veces conoció Adán a su mujer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque casi siempre cuando usted lee las escrituras dice: y volvió a conocer Adán a su mujer, o los hombres a sus esposas, y allí concebían. Entonces, parece darse que Caín y Abel eran gemelos o eran mellizos, ¿sí? Entonces, vemos nosotros en el versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer. Esta palabra conocer nosotros la vamos a ver muchas veces en las mismas escrituras, y esto habla de la intimidad conyugal, de la unión sexual, conocer. Y Adán y Eva, Adán conoce a su mujer, como ya esto era un mandamiento desde antes, desde Génesis capítulo 1, versículo 27, donde Dios le había dicho que era para procrearse, los unió varón y hembra, ¿verdad? Para que ellos pudieran multiplicarse y llenar la tierra. Ahora, este fue el fruto, fue Caín, pero recuerde que Caín nace ya después de la caída del hombre, del pecado de Adán y Eva, de haber desobedecido. Viene entonces a este hombre llamado Caín. Caín, como dice la palabra, fue entonces un hombre, fue el primer hijo de Adán y Eva. Segundo, dice la palabra que fue el hombre que comenzó a labrar la tierra, ¿sí? Fue el primer hombre que la Biblia dice que labraba la tierra. Ahora, hay algo que es interesante referente a este hombre que nosotros vamos a ir estudiando. Este hombre, Caín, tenía una mala intención, en su corazón tenía una inclinación que no era agradable a Dios. Quizás cuando uno estudia la palabra, comienza a ver en ciertos hombres que Dios tiene una
digamos, tiene una afinidad con ellos. Y hay algo que usted debe de entender. Dios no tiene preferidos, pero Dios sí tiene íntimos. Acuérdese siempre de esto. Dios no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Pero Dios sí tiene íntimos. ¿Sí? Y hay algo que Dios sí va a mirar. Dios sí va a mirar en los hombres. Y es la intención del corazón. Y esto nosotros lo vamos a estar notando desde el comienzo de las escrituras, como es el libro de Génesis, capítulo 4. Apenas está comenzando la historia, está comenzando, hermanos queridos, la palabra de Dios a narrar los principios del hombre. Y comenzamos a ver desde aquí en Caín y en Abel, que el día de mañana, con la bendición de mi Dios, estaremos hablando de Abel, pero hoy nos vamos a concentrar en el corazón de Caín. ¿Por qué primero en el de Caín? Porque Caín, dice la Biblia, que era el primogénito de Adán y Eva. No el unigénito, el primogénito. Entonces, vemos nosotros aquí que Caín tenía un corazón que tenía una mala inclinación. Y esto es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo con este hombre. Dice la palabra del Señor, en el versículo 2, dice, después que dio a luz a Abel, a su hermano Abel, dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3 dice, aconteció que andando en el tiempo. Esto es importante también, siempre nosotros darnos cuenta y ser sensibles a la palabra de Dios, porque dice andando en el tiempo. No se sabe cuánto tiempo, no se sabe cuántos años tenía Caín y Abel, pero ya nosotros vemos de que con el tiempo, quizás transcurrieron muchos años, no sé precisamente, la Biblia no me dice, y tenía Caín 40 años, 20 años, 15 años, no se sabe, pero ese fue un tiempo, ¿sí? Y ese tiempo precisamente fue de días. Y hay algo aquí importante porque dice, de años. Y dice, aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, en el tiempo, en aquel tiempo, nosotros necesitamos entender que así como Adán trabajaba en el campo, ¿qué era lo que hacía? Acuérdese lo que decíamos el día de ayer. ¿Qué era lo que estaba haciendo Adán? Estaba trabajando, estaba labrando, estaba haciendo la obra que tenía que hacer, que Dios le había puesto. Acuérdese que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición en la cual es un canal donde Dios va a usar hasta el día de hoy para traer bendición a los hogares. El trabajo es una bendición. No piense usted que el trabajo es una maldición y que Dios castigó al hombre, dándole trabajo. No, señor. El trabajo se puso, fue más duro, lógicamente, y la tierra produjo cardos y espinos por causa del pecado. Y ya ahora, por causa del pecado de Caín, de haber matado a su hermano, dice la palabra del Señor, que entonces la tierra, hermanos, comenzó ya a sufrir una decadencia peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa del pecado también de Caín, de haber matado a su hermano. Pero vamos despaciecito. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque dice que que Caín, del fruto de lo que él había hecho, de su trabajo, él trajo al Señor una ofrenda. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y estos hombres cómo aprendieron a ofrendar y a dar desde el inicio? Bueno, aquí estaba ¿quién? ¿Quién era el que le había enseñado? ¿Quién era su padre? Ahí estaba Adán. Adán seguramente, no dice las escrituras, que Adán le había enseñado a Caín y Abel, tú tienes que hacer así. Pero uno comienza a ver el reflejo de lo que era su padre. ¿A dónde? En sus hijos. Es así. Nosotros aprendemos ¿de quién? De nuestros padres. Si de pronto no tuvimos ese padre ejemplar, pero nosotros aprendemos, hermanos, a través de las escrituras. En aquel entonces comienza uno a ver entonces aquí a Caín y Abel que traen para ofrecer a Dios una ofrenda.
de lo que ellos estaban haciendo. Muchas personas dicen, no, es que la ofrenda verdadera era la de Abel porque era una ofrenda de sacrificio, era una ofrenda de ganado y esa era la buena. El otro podría decir, no, es que en aquel entonces la verdadera ofrenda, la mala ofrenda era la de Caín porque ese era del fruto y eso pues no importaba tanto. No era eso, no era lo importante en este caso, no era la ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel. Lo importante y lo que vio Dios en esta ofrenda fue la intención del corazón y qué era lo que había en el corazón de cada uno y cómo cada uno vino a dar una ofrenda, a hacer algo para el Señor, ¿sí? Por eso esto es importante. Y sabe que en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, el escritor de Hebreos retoma esta ofrenda. Y sabe que retoma esta ofrenda para hacer énfasis en el pecado que cometió Caín. En el pecado que cometió Caín. Hebreos capítulo 11, tenga usted la bondad, acompáñeme con su Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe, escuche, mañana vamos a estar hablando precisamente de Abel, pero mire lo que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, ¿qué fue lo que pasó con la ofrenda de Caín? Si ve que hace notar la fe que tuvo Abel al ofrecer la ofrenda a Dios. ¿Qué fue lo que vino a ofrecer Caín delante de Dios? Por eso, vuelvo y le repito, dice, por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y murió aún, y muerto aún habla por ella. ¿Qué fue lo que vino a hablar después de la ofrenda de Abel? Fue la fe que él tenía, la fe, la confianza puesta en Dios. En cambio, Caín no fue así. Por eso fue que Caín, su ofrenda no fue vista con agrado delante de Dios. Su ofrenda fue una ofrenda dada, hermanos queridos, sin fe. Y la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículo 23, dice la palabra del Señor así. Mira lo que dice, hablando de la comida, pero quiero rescatar de este versículo, en Romanos capítulo 14, versículo 23, dice lo siguiente. En la parte del final, vamos a leer todo el 23, pero la parte final de este versículo dice algo importante. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Mire, y aquí hace referencia a todo, que no habla solamente de la comida, sino que todo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo quiero hacer las cosas en mi propia fuerza, en mi propia humanidad, en mi propia carnalidad. Viene Caín, un hombre, hermanos queridos, que viene a querer ofrecer a Dios, quiere hacer las cosas a su manera, como a él le parece. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermanos queridos? Que él quería tener esa actitud como a él le parecía. Vino delante de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermanos? ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? Que él quería que Dios lo atendiera como él venía. Tanto yo vengo y le doy, tenga, Señor. ¿Eso es lo que a usted le gusta? Pues entonces tenga. Y mi corazón hecho pedazos, lleno de cosas en su corazón. Y por eso, hermanos queridos, por eso usted lee el 3 y 4, dice, aconteció que andando en el tiempo, Caín, 4 y 5 dice, y Abel trajo también de lo primogénito, ¿y qué hizo? De sus ovejas, de lo más gordo, de lo más bello, y miró Jehová
con agrado a Abel y a su ofrenda, que mañana vamos a estar hablando de esto. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero, ¿a quién miró? A Caín. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en quién, en la persona. Primero, no dice, oye, Dios estaba mirando esa ofrenda jugosa. No, primero miró la intención de su corazón. ¿Cómo vino Caín con su ofrenda? Y mira lo que hizo. Y entonces, hermanos, que Dios sabe que esta palabra que dice aquí en el versículo 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabe que esta palabra ensañado, esta palabra es del hebreo haraj, que significa se calentó, arde? Es una palabra que significa también inflamar, es una palabra que significa quemar. O sea, este hombre se enfureció. Esta palabra ensañar significa haraj, que sí es cuando dice, creo que los peruanos dicen, uy, esa persona se calentó, pero que calentó, que se airó, o en la costa creo que dicen aquí en el Ecuador. Y es algo, hermano, se enojó, y esto el Señor lo vio, porque no solamente que vino a hacer las cosas mal, sino que también se ensañó. Y sabe que no se ensañó, esto es lo tremendo, no se ensaña contra su pecado y decir verdaderamente he hecho lo malo, sino que se ensaña contra ¿quién? Contra su hermano. ¿Cuántas personas han hecho esto? En vez de decir verdaderamente yo he pecado, yo he hecho lo malo, no, comienza a buscar al culpable y mira lo que este hombre hace. Viene y se ensaña contra su hermano y decae su semblante. ¿Y qué es esto de que decayó su semblante? Hermanos queridos, vino debilidad, vino a él desánimo y dijo, yo ya para qué entonces, ya quiero seguir, ahora va a ver lo que yo le voy a hacer. Y el Señor ya sabía lo que había en su corazón. Y él le dijo, si hicieres bien, esto es hermoso, hermanos queridos, si hicieres bien, entonces, ¿por qué no te arrepientes? Si tú hicieres bien, pues entonces vas a obtener un buen testimonio, vas a recibir un buen fruto. Pero si mal hicieres, en ti está, en hacer el bien o hacer el mal. Dice, si bien hicieres, versículo 7, si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El Salmo capítulo 37 dice lo siguiente, hermanos queridos, para ir concluyendo, escúcheme bien. Salmos capítulo 37, versículo 8, así dice la escritura. Salmo 37, 8, dice así. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Este hombre, como dice la palabra, este hombre de verdad se excitó a tal manera que dijo, ahora va a ver, voy a matarlo, y lo mató a su hermano. Su pecado lo llevó a cometer un pecado peor. Y sabe que Caín, hermanos queridos, ya en el Nuevo Testamento, en Judas 11, versículo 11, no tiene capítulos, Judas 11, hermanos, es un símbolo de maldad. Nadie le pone a un hijo Caín. ¿Por qué? Porque es un símbolo de maldad. ¿Cómo le voy a poner a un hijo Caín? Y dése usted cuenta que este hombre, por no haber hecho lo bueno delante de Dios, por tener un corazón de verdad sin fe, sino puesto en su propia orgullo, tenía un corazón inclinado hacia lo malo, vino tremenda desgracia para su casa. No dejes que el pecado, que la maldad, que las cosas engañosas de este mundo te inciten a hacer lo malo, y en vez de arrepentirte y enojarte en contra del pecado, comiences a enojarte en contra de los demás, llenándote odio, de resentimiento, y vayas a cometer otro pecado. Y después tengas como consecuencia, tengas como
el pago, el infierno y la eternidad, apartado de Dios y una vida miserable en esta tierra, como le tocó que vivir a Caín, con un título en la frente que nadie lo podía tocar por causa del pecado que él había cometido con su hermano. Más bien volvámonos al Señor y aprendamos de las Escrituras a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Que Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de parte mía, de mi familia. Que el Señor te bendiga. Cuídese mucho y recuerde que el día de mañana estaremos a las 7 en punto de la mañana con nuestro devocional Pan de Vida. Y en la noche continuaremos, hermanos, aprendiendo de su hermano, de Abel. Y vamos a aprender, hermanos, cómo nosotros debemos aprender a darle al Señor con todo nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.